ciencia ficción como esta no habíamos visto nunca. Jamás. Encima, recordar que es del 68, suponemos que se grabó en el 67, 66. El hombre todavía no había llegado a la Luna. Pero Kubrick tenía un miedo atroz a que el hombre llegara a la Luna antes de que se estrenara su película. Entonces, ¿sí? a la carrera espacial que ya había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, estaba también la carrera espacial del propio Kubrick. Hay un momento en el que lucha con un leopardo y lucha con el leopardo de verdad. O sea, dices, aquí no hay ni efectos especiales ni digo, el extra. Digo, ¿qué cojones tiene este hombre? Y el mono no era de verdad. Llama la atención con todas las veces que hacía repetir las tomas Kubrick. No creo que a este pobre hombre disfrazado de mono hiciera varias veces. Que no me gusta cómo has peleado con el leopardo, te lo vuelvo a tirar otra vez. Otra más. Otra más. Vale. Me estoy dando cuenta de que el botón de rec tiene cierto parecido a HAL 9000. Y tu camiseta, ya te la has traído. Pero eso es una obviedad. Y el círculo, la cara de Nirvana a lo mejor está basado aquí todo es circular hoy. Esto lo habíamos ¿Preparado? No. Preparado, no. Nunca. Pero prometido el último programa. Bueno, lo prometiste tú. Te vi muy emocionado cuando lo sugerí. No. Hombre, me parece que es una película que además, precisamente, hay otras las cuales cuesta encontrarle un poco el meollo. Esta no te la acabas. Esta cuesta, por así decirlo, abarcarla de todas las aristas, de todas las lecturas que tiene. No quiere que se entienda tampoco Stanley Kubrick, es una cosa muy abierta. Más abierta que el libro, que El Centinela de Arthur C. Clarke. A ver, El Centinela es un relato corto. Sí. Y no es el único que sirvió de base para 2001, de Arthur C. Clarke. La cosa está en que se partió de algunas ideas. La idea del monolito está en El Centinela, pero luego la historia del libro en realidad es la historia del guión. El libro está firmado por Arthur C. Clarke, pero debería estar cofirmado por Stanley Kubrick. El libro surgió después de la película. ¿Y la historia corta dejaban caer un poco el germen de todo esto? Sí. El tema del monolito, por ejemplo. Sí. En El Centinela ahí está. Estamos hablando de un relato que puede tener 12 o 13 páginas. La gente lo puede encontrar por ahí. Lo estuve buscando en castellano si está editado. Me parece, por lo menos en España, me parece que es complicado acceder a ese relato. Pero luego Stanley Kubrick y C. Clarke lo que pensaron era, esta historia vamos a desarrollarla como si fuera una novela mejor, antes que un guión. No tiene excesivo diálogo la película, de hecho tiene más bien poco. No, y los astronautas son un poco autistas, la verdad. De hecho estaba pensando yo que es casi más salado HAL que los astronautas. Es curioso. Igual estaba pensado o es una apreciación mía también. Ese es un melón que habrá que abrir posteriormente. Más adelante. Por cierto, estoy pensando en una cosa, y es que este era de los pocos programas en los cuales te podías haber dado el lujazo de utilizar música de la banda sonora. Claro, porque es abierta, porque es música clásica, casi todo menos el tema principal. No todo es música clásica. De hecho, hay un compositor que para mí es el que tiene las mejores piezas, que es George Ligeti. Sí, yo voy a hablar de eso también, porque a mí lo de la música me interesa. Que murió en 2008, también. Pero, por ejemplo, los dos Strauss que tenemos aquí en la banda sonora, la cual, por cierto, no tenía ningún parentesco entre ellos, pero en el caso de Johann Strauss, de La nube azul, la famosa momento de las naves, etc., murió en 1899. La música se supone, y entiendo que efectivamente habrá 1000 aristas, y luego vete tú a saber qué líos habrá con los herederos y tal, en principio 70 años después de la muerte del compositor. Sí, eso me lo tengo controlado yo, por otras razones también. Esta es del 68, esta película. Yo creo que tiene que ver, bueno, el cine de Stanley Kubrick siempre hemos dicho que no se parece nada una película con la otra. Tenemos ciertos tonos, pero yo me estoy acordando, por ejemplo, del Resplandor y de la chaqueta, de la chaqueta metálica, no, de la naranja mecánica. ¿Tú te acuerdas de qué fechas eran? ¿Por qué estaba ahí en medio? La naranja mecánica es del año 71, ¿sí? Es decir, 3 años después. De hecho, es la película inmediatamente posterior a esta. Y vemos música clásica, música clásica y a su manera también es una película de ciencia ficción. Después viene Barry Lyndon, que es un cambio de tercio total y absoluto, una cinta de época también interesantísima. Y la siguiente es El Resplandor en 1980. O sea, eso sería... Al final estamos hablando de una carrera de Kubrick muy intensa, pero muy corta para lo que suele ser un cineasta, o uno de los considerados mayores cineastas. Hitchcock tiene posiblemente 4 o 5 veces películas más.
John Ford lo mismo. Kurosawa, 3/4 partes de lo mismo. Hacía muy poquitas Stanley Kubrick. Ten en cuenta que una película como 2001 se pudo pergeñar en cuestión de 3 o 4 años. Es decir, eran proyectos, por otro lado, que agotadores en todos los sentidos. Sí. Ciencia ficción como esta no habíamos visto nunca. Jamás. Encima, recordar que es del 68, suponemos que se grabó en el 67, 66. El hombre todavía no había llegado a la luna y nos están poniendo pues una visión del futuro pues muy cercana a lo que hemos visto al final. De hecho, las escenas de las maquetas, yo voy a decir una herejía. A mí me parece que lo que es las maquetas en sí están mejor hechas que las de Star Wars 9 años después. O sea, tiene casi más... Están casi más... parecen mejores. Sí, probablemente. Y Star Wars es un claro heredero de esto, las escenas de naves se puede hablar de cuestiones de diseño también, el diseño de Star Wars, de esos cazas, del halcón milenario, de los cruceros espaciales, es también apabullante. Pero es cierto que no habíamos visto naves espaciales como las de 2001. Y la cuestión está, has mencionado el tema un poco coyuntural, hay dos cosas. Bueno, lo primero de todo, Kubrick quería hacer una ciencia ficción, como siempre, como todos los géneros que tocó, yo creo que le faltó un western. Sí. Como todos los géneros que tocó, quería hacer algo radicalmente distinto. A Kubrick le interesaba la ciencia ficción, pero no le gustaba la ciencia ficción cinematográfica. Le parecía todo muy pulp, en el sentido de que efectivamente era deudor de esas revistas de baratillo en la cual pues coles con ojos movían las manos y devoraban a gente o plantaban alienígenas en el planeta. Le daba muchísima pereza y muchísimo asco la ciencia ficción en general, y de hecho Arthur C. Clarke le puso un par de películas que él consideraba buenas. Una, no me acuerdo ahora de las dos, una es Mundo Futuro, o Vida Futura, perdón, que está basada en una novela de H.G. Wells. Ni eso le gustó, y es un clásico de finales de los años 30, si no recuerdo También mal. colaboró, creo que puliendo el guión Carl Sagan, por lo menos un par de cosas se la preguntaron estos dos. A ver, en la película, el plan inicial de Kubrick era incluir un montón de entrevistas. A modo de prólogo, me parece, y me suena también que incluso durante el intermedio, entrevistas con la gente más puntera en lo que significaba la búsqueda de vida inteligente en el espacio. Entre ellos estaba Carl Sagan. El problema está en que ya estamos hablando de una película de una duración que tiene ya de por sí 2 horas 20 minutos. 2 horas 23, exactamente. Efectivamente. Entonces, al final eso no cuajó. Esa idea. Y de hecho, no sé ahora mismo si esas entrevistas estarán por ahí disponibles, pero sería muy interesante. Sería guay, ¿verdad? Digamos que la ciencia ficción seria, la moderna, le debe muchísimo a 2001. No solo estábamos pensando en la siguiente revolución que hubo en el cine de ciencia ficción. Bueno, luego George Lucas siempre dijo que no era de fantasía, no era ciencia ficción Star Wars. Son aventuras. Son aventuras. Pero bueno, nos llevaban al espacio y al nivel que nos habían llevado... Es verdad que habrá mucha gente que conozca Star Wars y no conoce 2001. Pues queréis saber de dónde vienen muchas de las cosas, pues de 2001, está clarísimo, vamos. Pero siempre hay que remarcar una cosa que luego la gente ya está la que salta. Es un antes y un después clarísimo y es un salto cuántico en la ciencia ficción en el cine. Sí. Claro, en el cine, en la literatura, y no estoy hablando precisamente ni de H.G. Wells ni de Julio Verne, sino estoy hablando de Stanislav Lem, estoy hablando de Asimov, de Robert A. Heinlein con algunos de sus relatos, el de las no concretamente el de las Brigadas del Espacio, pero tiene otra serie de relatos también futuristas que son una auténtica locura, son mucho más abstractos todavía. Algunas novelas de Asimov escritas en los años 50 que el propio 2001 de Stanley Kubrick del año 68. Lo que pasa es que recuerda que salió el tema de 2001 y por eso se nos ocurrió hacer el programa en el anterior, que estamos hablando de GER y del chat GTP y de la inteligencia artificial y cómo a veces la ciencia ficción inspira a los científicos o a los ingenieros para desarrollar tecnologías que habían visto en el cine. Es decir, luego acaban llevándolo a la realidad. Aquí cosas como el HAL, por ejemplo, que es un sistema de inteligencia que va aprendiendo sobre la marcha. Esto no lo habíamos visto hasta ahora y da la sensación que ha inspirado la realidad. Yo he escuchado que también esta nave giratoria creando gravedad artificial, que siempre crear gravedad artificial en el cine es muy cómodo porque así te quitas todos los problemas, que es tener a alguien flotando, claro. Aquí lo resuelven de una forma un poco chapucera. A mí es de las poquitas cosas que no me gustan. Bueno, de verdad que cómo se iba a prever lo de las zapatillas de velcro.
Es un poco risible, la verdad. Con tantas cosas que acertó. Por ejemplo, tengo también apuntado que en 2001 las pantallas de las naves son de plasma, son planas. Y en Star Wars 9 años después son de tubo todavía. Es curioso como... O el Alien en el octavo pasajero, te encuentras, no tienes pantallas planas, por ejemplo. Y de hecho, hay un momento posterior... yo creo que esta es una película que vamos a tener que explicar y de hecho a mí me gustaría en este vídeo sobre todo que la gente dijera, coño, quiero que me explique en 2001, porque por lo que sea, yo creo que la gente puede sacar... Pero vas a explicarlo hasta donde puedas, porque el monolito... Pero luego lo vamos a explicar. Vale, hay respuestas para todo. Hay respuestas muy para bien, todo. Pues dejarlo. ¿Cómo me gusta Cliffhanger hasta el final del programa? Por no lo ejemplo, no hombre, claro, ojo, si haces un vídeo de 2001 sin explicar lo que es el monolito, no es un buen vídeo de 2001. Vale. Pero en el caso, y doy otro salto, en el caso de los astronautas... Autistas. Luego tienen unas tablets. Están viendo... Es verdad. Tienen tablets directamente. Esas son pantallas totalmente planas. Sí. Un poquito más grande de lo que es una tablet. No digamos ya a día de hoy, con alguna pulgadita de más. Hay muchas cosas que están muy bien. Pero directamente. Muy bien vistas. Por ejemplo, que los mensajes con la Tierra son mensajes grabados porque respetan muy bien la distancia y la velocidad de la luz en la que no se puede tener una conversación natural. En una película que en Star Wars las tenían. Claro. Bueno, a ver, en Star Wars es que también había ruido en el espacio. Entonces, eso era otra de las cosas que... Pero insisto, no es una película científica, por lo tanto, sostenerse con eso para criticarla me parecería... No se me ocurre a mí criticar Star Wars, por favor. Tú que eres muy de criticar. Pero hay una cosa también importante, que es también lo que iba a decir de la coyuntura, y es que Kubrick tenía un temor, tenía un miedo cerval. ¿A ir a la luna? No. Vaya. Bueno, posiblemente sí. ¿Un año? No se lo pude preguntar, pero posiblemente sí, porque tenía pánico a volar. Pero es verdad que, y de hecho, películas como esta se ruedan en Inglaterra, casi todo su cine. Ace White Shot, que está ambientada en Nueva York, está rodada íntegramente en Reino Unido. Pero Kubrick tenía un miedo atroz a que el hombre llegara a la luna antes de que se estrenara su película. Entonces, a la carrera espacial que ya había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, estaba también la carrera espacial del propio Kubrick, que no quería que se produjera un descubrimiento tal que su película pudiera ser algo desfasado, algo ya completamente que se haya quedado anticuado. Qué bien pensado. Kubrick tenía miedo a que se produjera el descubrimiento de vida extraterrestre en alguno de estos viajes está bastante claro que por lo menos en la Luna no iban a encontrar, pero bueno. Siempre está eso en la imaginación, es obvio. Y de hecho la película se estrena en el año 68, la llegada del hombre a la Luna es un año después, unos meses después. Mira, un ejemplo chorra. House of Cards, la serie de Kevin Spacey, iba de puta madre de audiencia hasta que, bueno, más allá de que luego los escándalos que tuvo, sino que 2 o 3 años antes empezó a ir para abajo porque salió elegido Donald Trump. Entonces la gente empezó, esa cosa tan loca de un tío que podía ser tan, yo qué sé, tan transgresor, cuando la realidad superior a la ficción, pues perdió mucho interés la serie. No sabemos si tuvo algo que ver, pero seguramente algo que sí. Entonces, lo único es que está muy bien detallado todo. Y fijaros la perspectiva, es que todavía no habían ido a la Luna. Y ya nos están mostrando bases lunares, ¿verdad? Hay un documental que yo recomiendo a todo el mundo. Y de hecho, muchas de las cosas que he escuchado los voy a... No. Vale. Bueno, luego si quieres podemos hablar de esto también. Yo, insisto, creo que no hace falta ni rellenar minutos con el tema del alunizaje rodado por Kubrick en 1969. Aparte, lo contaste en nuestro programa del Resplandor y hacemos un enlace aquí. Sí, por favor, y lo podéis ver ahí. Remitimos a la gente a que vaya a ese programa donde se cuenta Joder, luego... Me jode un poco que luego me hagas capturitas de estas, porque, claro, yo cuento la teoría conspiranoica, la teoría conspiranoica. Porque te tiro, ¿no? ¿Verdad? No, yo la cuento, si a mí me encantan. Sí. Me encantan, no me las creo, pero me hacen mucha gracia, me divierten. Pero claro, pones el cortecito y parece que estoy yo aquí como dándole pábulo a la teoría, cabrón. No me hagas eso más, pero bueno. Esto se queda entre nosotros. Ahora me hacen los vídeos cortos, ahora yo pierdo sobre eso, ya no voy a hacer de las mías. Entonces, a ver, bueno, Arthur C. Clarke y Kubrick tuvieron acceso a la NASA. De hecho, en ese documental, que a lo que estaba diciendo, Arthur C. Clarke está ahí vestidito con su mono blanco de que, oye, estamos aquí en la NASA y estamos recabando información. La NASA cooperó mucho con ellos. Entiendo que también por el carácter muy científico, muy poco sensacionalista de la película. Sí.
Y colaboró con ellos abiertamente a la hora de suministrarles información. De ahí lo que vemos posteriormente, que no nos chirríe en absoluto y que pueda ser perfectamente el futuro, las naves del futuro. Es curioso. Igual hoy en día había despertado más temores por el tema de la inteligencia artificial, que está Elon Musk y mucha gente un poco alarmada con esto del ChatGPT, pero en aquel momento lo debía ver la gente tan lejos que no le prestó demasiada atención al peligro que podía suponer que las máquinas se rebelaran contra los hombres. A ver, dos curiosidades aquí antes de hablar de la peli. Tenemos 10 millones que costó la peli, que debía ser una pasta en 1968, pero recaudó 146. O sea que bien, le salió bien. Esta película tenía que haber sido un fracaso económico y de hecho iba a ser un fracaso económico por motivos obvios. Muy cara. Una película. No, pero sí, fue una película cara, evidentemente, el trabajo que se hizo de maquetas, además, el trabajo invertido. Las ruedas giratorias de verdad. Estamos. Sí, la que hace los ejercicios sí. El astronauta Bowden, que al final va a ser, de algún modo, el protagonista, sí. Independientemente de Hal, que quizás sería el personaje más interesante de todos. Pero en este caso, la película iba a ser lo que se suele decir en Estados Unidos un flop. Es decir, se iba a pegar un galletón impresionante, por motivos obvios. Una película de naves espaciales que dices, qué guay las naves espaciales, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está el alienígena con cabezón enorme y sorbe cerebros? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están las pistolas láser? Tiene escenas muy lentas. Es muy lenta, hay muy poco diálogo. Pero ocurrió algo. Estamos en el año 1968. Estamos en el año del verano del amor. San Francisco. Los Ángeles. El cine, poco a poco, se empezó a llenar de jóvenes totalmente colocados con LSD, con marihuana, que lo que querían era vivir ese momento, esos momentos finales, sobre todo de La Puerta de las Estrellas. Querían experimentar eso bajo los efectos del ácido lisérgico. Esa es la explicación sociológica que llevó a que esto fuera un exitazo, por ejemplo. Económico. Y luego que igual querían estar económico dándose el lote 2 horas y media y los económico que también. No artístico. Bueno. Porque la película recibió lo que se suele decir hoy críticas mixtas, le dieron sus palos. Tiene nominada a 4 Oscars, se llevó el de efectos especiales, hombre, solo faltaba. Sacas esto en el 68. Te digo una cosa, hay cosas todavía más llamativas. Blade Runner, por ejemplo, si no recuerdo mal, no ganó los Oscar a los mejores efectos especiales. Creo recordar, por ejemplo. Es decir, no sería tampoco una cosa como para rasgarse, o sea, es para rasgarse las vestiduras si te tomas estos premios como algo serio, pero puede ocurrir. Pero es posible que los Oscars no se lo den a películas que fracasan en la taquilla y Blade Runner empezó muy mal. Le fue muy bien, a lo mejor tiene algo que ver. Tú ¿no? ten en cuenta que muchas veces los Oscars lo que quieren es vender su producto. Claro. Entonces les interesa promocionar un producto y apostar a saco por él. Pero es verdad que, joder, dices, coño, hay algunos apartados técnicos que son innegables, aunque la película la hayan visto 3 personas y es la mejor, con diferencia, no ya de su año, sino desde que se inventó el cine, y que me perdone Georges Méliès, pero hubiera sido totalmente una blasfemia no dárselo. Total. Vamos a contar un poco, nos vamos interrumpiendo, el argumento que tiene momentos muy, muy específicos. Empezamos con este momento homínido. ¿Me estoy acordando del programa que hicimos de En Busca del Fuego? Que hubo debate aquí sobre qué tipo de animales eran estos. Esta película, por cierto, se estrena en el mismo año que El Planeta de los Simios. Otra película, por cierto, que sería muy guay de debatir aquí en algún momento. Es verdad, esa la tenemos pendiente también, estaría muy guay. Es un año para mí de los que hay que marcar así, junto con el año 82 también, marcarlo así en rojo en la historia de la ciencia ficción. El traje de los simios no ha envejecido bien. No es lo mejor. No es lo mejor que ha envejecido. De todas formas... ¿Homo erectus? ¿Son homo hábiles? ¿Qué son esos? Me parece que según la sinopsis oficial los definen como Australopithecus. No jodas. Me parece que sí. Y en ese momento vemos claramente cómo... El amanecer del hombre. Sí, que es como se titula ese instante. Son criaturas totalmente simiescas y en un momento determinado empiezan a lo que se les ocurre es básicamente utilizar objetos. Luego, la ciencia hoy en día nos ha demostrado que incluso en algún momento los chimpancés, que son homínidos también, pueden en un momento determinado utilizar objetos para romper huesos o tal. Entonces, no era algo exclusivo, ni la mano de Dios o la mano de unos alienígenas la que en la realidad produjo esto. Pero bueno, como teoría friki está muy guay, ¿verdad? Aparece un monolito de la nada y estos
Bueno, es solo el jefe el macho alfa, el que toca el Sí, de hecho, él recibe el nombre en la sinopsis de Moonwatcher, el mirador de la luna. Sí. Fíjate, una de las cosas... Estos son detalles frikis. Observador de la luna. Ya sabéis que yo me fijo en estas cosas. Hay un momento en el que luchan con uno de ellos, creo que debe ser este, supongo. Lucha con un leopardo. Sí. Y lucha con el leopardo de verdad. O sea, dices, aquí no hay ni efectos especiales, ni el extra. Digo, ¿qué cojones tiene este hombre? Y el mono no era de verdad. Es verdad que vemos un bebé chimpancé en un momento dado. Pero a ti no te llamó la atención eso. Digo, coño, que tiene un leopardo de verdad este hombre. Que por cierto, este es el sistema de proyección frontal. Están en un estudio. Sí. Lo que pasa es que lo que vemos en el fondo sí que son paisajes africanos auténticos. Entonces, es uno de los muchos conceptos revolucionarios técnicos también que utilizó la película, la proyección frontal a la hora de crear la ilusión de que estás en un sitio cuando en realidad es un estudio. Llama la atención con todas las veces que hacía repetir las tomas Kubrick, no creo que a este pobre hombre disfrazado de mono hiciera varias veces que no me gusta cómo has peleado con el leopardo, te lo vuelvo a tirar otra vez. Otra más. Aquí también hubo, en este caso en concreto supongo que no, y supongo que estaría muy bien asegurado el tío que se peleó con ese leopardo. A ver, el leopardo, en fin, entiendo yo que no... ¿Estaba drogado o algo? Digo yo que no le sacarían de ahí sin haber merendado. Es decir, yo entiendo que estaría de algún modo amaestrado. A mí me dio un poco mal rollo. De todas formas, es verdad que los trajes no han envejecido bien y a veces se nota, para este tipo de papeles, y esto con Alien también lo hicieron, se suelen contratar a bailarines, a gente que tenga movimientos, por así decirlo, muy estilizados, gráciles. Pero me llamó la atención el tema de las mandíbulas de estos monos, están muy bien hechas. Sí. No, y ciertas cosas, los gritos simiescos, si ellos, los actores lo hacen muy bien. Lo que ocurre es que los trajes pues cantan un poco, claro. Bueno, ten en cuenta que esta película empieza exactamente hace unos 3 millones de años. Es decir... Sí. Bueno, ahí lo podía haber sacado, es verdad, sí, claro. Ese es el origen. Creo que los australopitecos, ya para sacar un poco más, eran bastante más pequeñitos. No podían entrar un humano metido ahí. De todas formas, en todo caso, en su descargo hay que decir que es que todavía a día de hoy hay discusiones antropológicas en las que, por cierto, saltan las navajas, ¿eh? No te creas tú que porque sean científicos y tal, se pueden poner en plan sálvame los científicos. Pues tú decías que no enterraban a sus muertos, pues yo sí y tal, no sé qué. O sea, están un poco en ese palo. Mejor no ponerse entre medias. Aquí tenemos el momento de introducción del musicón mítico, cuando creo que estaba rompiendo huesos. Así hablaba Zaratrusta. Sí, que se llama así, la... Sí, está compuesta por Richard Strauss, o Richard Strauss, como lo queréis decir, y que está basada en la obra homónima de Friedrich Nietzsche. Sí. La gente dice que Kubrick... Ya sabes que dices que vas a hablar del código Da Vinci, también yo creo que hay un código Kubrick muchas veces y la gente ve mucho más allá de lo que quizá podía tener él en mente. Me has dicho Nietzsche y me he ido a la última frase que tenía que apuntar, pero que ahora viene a cuento que lo diga, con el eterno retorno de Nietzsche, que viene a decir que el hombre, para que lleguemos al triunfo de la voluntad y al final entrar en contacto con su destino, tiene que volver al niño que siempre ha sido. Lo vemos un poco al final, la última toma de la película, con lo cual sí tiene mucho Nietzsche todo esto. Y lo vemos también, por ejemplo, en la regresión que sufre Hal cuando es desconectado. Total. Pero bueno, luego lo veremos posteriormente. En todo caso, sí que hay quien ha visto ese existencialismo también a la hora de elegir una fanfarria que no era tan conocida como ha sido a partir de entonces, ya se ha convertido en un cliché a la hora de hablar del espacio. Es decir, tú pones imágenes del espacio, pones el Así hablaba Zaratrusta y es, por así decirlo, un cliché ya súper sobado. Por aquel entonces no lo era. Y en este caso, claro, estamos hablando también de la obra donde Nietzsche desarrollaba su concepto del quizá no muy bien traducido en castellano del superhombre. Sí. Sobre todo no bien traducido por su hermana y luego utilizado por los nazis de forma bastante torticera, que no quería decir eso, pero fíjate qué nivelazo en el Fantasma a la máquina, que estamos hablando ya de filosofía. No, pero es que yo creo que no, ahora fuera coña, yo creo... Era necesario. Yo no me voy a tirar el rollo delante de la gente, de filosofía tengo mis conceptos muy básicos de Coe y te diría que ni eso, pero es innegable que estamos hablando de una de las obras más abiertas a todo tipo de interpretaciones filosóficas que le quieras dar. No en el sentido teórico, es decir, no en el sentido de que tú tengas que ir a ver la película con unos conocimientos previos o no te enteres
que puede ocurrir también perfectamente. Bueno, porque estás empapándote un poco del espíritu de Nietzsche viendo la película. Es una película que yo creo, al final, el arte de filosofar es también fruto de tu propio raciocinio. Sí. Es decir, no hay que tener unos conocimientos elevados para reflexionar sobre la vida y la muerte. ¿Sabes qué otra película tiene muchísimo Nietzsche? A ver si te ocurre. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, El Club de la Lucha tiene Nietzsche. Bueno, Conan el Bárbaro. Sí, bueno, sí. Esa. Bueno, es que mucho. De hecho empieza la película con una cita de Nietzsche. Te lo cuentan ahí. Tenemos un salto de muchos años, 3 millones de años, sí, pero a una actualidad. Bueno, ¿qué pasa aquí entre estas dos cosas? Claro, vamos a ver. ¿Explicamos ya lo que es el monolito o no? Una duda tenía yo ahora mismo que se me ha ocurrido, se me ha oído. El monolito después de tocarlo desaparece, suponemos, o ha quedado enterrado ahí en la tierra porque ¿qué pasa con él? No lo sabemos. Está y no está. Yo creo que es lo de menos, de todas formas. Es verdad que aparece de la nada. O sea, esto no lo han visto venir. No. No saben quién lo ha dejado ahí. Hay unos operarios ahí rascándose, han dicho esto, con la pala. Muévelo, tal. No. Exactamente. O sea, que no explicamos todavía lo que es el monolito. Hombre, lo suyo es al final, ¿no? Que lo hemos prometido. No me parece mal, Vamos a dejarlo de audiencia. Vamos a dejarlo al final, sí. Salto de 3 millones de años. El salto de 3 millones de años, además con esa elipsis maravillosa, al final estamos hablando, ese monolito, ¿qué le ha dado al mono? Le ha dado al mono la posibilidad, la inteligencia suficiente primero para cazar. Es decir, lo primero que hace con el hueso no es matar al enemigo. O al que está invadiendo su territorio, sino cazar. Su charca. Y directamente eso le da la inteligencia suficiente, lo que sea, para poder alimentarse, para poder evolucionar al final. Y para vencer a las bestias también. Para seguir el orden evolutivo, por así decirlo. Esta es una película sobre la evolución al final, sí. En todos los sentidos, no solamente en este primer segmento. Porque gracias al monolito los simios llegan a dominar la Tierra. Hasta entonces eran cosas que eran cazadas por los leopardos. No nos lo dicen, pero lo podemos interpretar así. ¿Qué ocurre? Que también sirve para matar al enemigo. El mono lo que hace en ese instante, una vez ya que se carga a su enemigo, es tirar el hueso al aire. Sí. Se produce ahí esa maravillosa elipsis de 3 millones de años. El hueso ya se ha convertido en una nave espacial. Pero ojo, yo creo que para mi gusto Kubrick fue demasiado críptico. Más todavía. Él tenía quizá una fe demasiado ciega en la inteligencia del espectador. Medio. Lo que vemos justo a continuación del hueso y que se puede interpretar como su extensión no es una nave espacial, es una ojiva nuclear. Es un arma. Es decir, el arma del hueso tiene más sentido, sí. Se transforma de repente en esa ojiva nuclear espacial que vemos caer. No se dice, es imposible. Tú solamente lo puedes interpretar como, vale, de acuerdo, del hueso hemos pasado a la nave espacial, salto evolutivo de 3 millones de años. Esto hemos logrado, hemos conseguido, pero estamos viendo también un arma descender en ese instante. Este doctor Heywood Floyd es un tío, es un dandy, ¿verdad? Es aparte, atractivo, guapo, con buena voz, buena percha. Me encanta la estética porque por un lado es moderna, pero por otro lado es súper sesentera. Sí, y tiene ahí un rollo muy... Tiene ciertos parecidos con la Naranja Mecánica en cuanto a estética, sí. ¿verdad? Sí, pero hombre, si al final tenía un equipo muy fiel Kubrick y le gustaba trabajar. Fiel o no fiel, porque muchas veces no repitió demasiado con guionistas cuando no escribía él directamente el guión. Pero es cierto que estéticamente esos sofases se dan dices, podían estar perfectamente en el bar donde se ponen ciegos a Moloco, ¿no? Sí, es verdad. Que va a una estación espacial ya... Bueno, estación espacial no, una estación lunar, el tío, ¿verdad? Que va a investigar, luego nos enteramos que han descubierto un monolito en un puesto avanzado, es decir, tienen su base lunar, que entendemos que es un sitio casi incluso de turismo, ¿verdad? Vemos que van vuelos regulares hacia la luna ya. Recordar que todavía no ha llegado el hombre a la luna y estos ya están imaginando cosas que todavía no han llegado a la actualidad, en el año 2023. A mí me gusta mucho, el tío es un poco James Bond, el rollo que lleva de espía en el que le empieza a preguntar a la gente sobre estos rumores que hay, sobre si han encontrado algo o no se ha perdido las comunicaciones. Habla con él un científico ruso. Ah, sí, es verdad. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego, cuando hablemos de la secuela de 2001, hablaremos de esto, si te parece, porque ahí sí que estuvo más desarrollado. Pero el tío tiene un swag, ¿verdad? Sentándose ahí con las pibitas y con el científico. Hay un poco de troleo aquí por parte de Kubrick porque parece que va a ser nuestro protagonista. Decimos, este tío, joder, pues me parece buen compañero de viaje. Es decir, me fío de este señor. En un momento dado va a desaparecer. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? Bueno, es que van a Júpiter también. A esta peli que hizo Brad Pitt hace unos años, la de Ad Astra. Sí.
tiene mucho. Es que si nos ponemos a hablar, y sin ir más lejos, Prometheus, por ejemplo, Prometheus también pretendía una relectura del origen del hombre y del alien a través de una civilización extraterrestre, ¿no? Entonces, es que prácticamente no ha habido película. Sunshine, la película que al final se acababa siendo una monster movie más, aquella película de Danny Boyle en la que, bueno, tienen que ir a captar la energía del sol, me parece, porque el planeta se está agotando, etcétera. También tenía muchísimos guiños. Muchos directores han intentado... Yo creo que no son tan pretenciosos como para intentar lograr lo mismo que Kubrick, pero ha supuesto una inspiración absoluta. Cierto, bueno, digamos que tiene secretos de Estado. Bueno, de Estado no sabemos si estamos en un nivel en el que la humanidad... No se aclara la situación política. De todas formas, si aceptamos el hecho de que hay una ojiva nuclear por ahí, sí, es que la situación en general no está siendo del todo plácida, ¿no? Luego, además, estamos hablando vemos esa conversación con ese científico ruso que trata de ahí, está intentando sacar información, y es un momento un poquito violento, porque está claro que el otro no quiere soltar prenda. Y tampoco nos sueltan prenda a nosotros. No, pero no hace mucha clase el tío. Porque luego va a haber también como una especie de mini conferencia en la cual tampoco se va a decir prácticamente nada. Es verdad. No se cuenta nada. No se cuenta nada. De hecho, creo que no se menciona la palabra monolito hasta que no vemos el monolito en la Luna. Es que es posible, estaba pensando en la situación política, hasta cierto punto tiene algo que ver con una cosa que ha ocurrido hoy en día en la estación espacial, que Estados Unidos y Rusia estaban enemistados y digamos que se les ha agregado las relaciones a los astronautas que están ahí subidos ahora mismo. Entonces, aquí vemos algo por el estilo. No sabemos si existe un gobierno mundial o realmente todavía hay naciones rivales. ¿Y de qué van estos, no? Sí, efectivamente. Pero tiene un secretismo, el tío, muy guay. Se coge una especie de transbordador para ir a la otra punta de la Luna, creo que es a la cara oculta, donde han encontrado este monolito. El cráter Tycho, sí, concretamente. Esto mismo salía en la peli esta de Ad Astra, es exactamente lo mismo. Ese es un plagiote que le han metido a 2001. Bueno, plagio, homenaje. Quieras llamar. Pero, efectivamente, ha aparecido ahí un monolito. El segundo monolito. Dan por hecho que es una civilización avanzadísima. Claro, porque esta gente suponemos que no conoce la existencia del primero. O sea, no lo han encontrado. Claro, ¿qué coño va a conocer? 3 millones de años, ya me dirás. Estará como no conoce absolutamente nada. Es más grande porque los tamaños van variando. Podría ser. Yo creo que van como cada vez son más grandes, ¿no? Podría ser. En este caso, si te fijas, esos astronautas que están allí, que están viendo el monolito, el Dr. Floyd entre ellos, sí, en realidad su comportamiento no dista demasiado del de los monos. En el sentido de que se acercan, lo tocan. Es un poco ese rollo. Sí. Se hacen una foto con él. Se hacen un selfie, sí, casi. Se hacen un selfie. En ese sentido, no compruebas que, aparte de meros apéndices tecnológicos, la curiosidad y la incertidumbre ante qué coño es eso no ha cambiado. ¿Verdad? Le vemos más animales que no muy profesionales a la hora de abordar esto. Y bueno, que estamos poco a poco vamos contando lo que es el monolito. Aquí lo tocan y tiene un acople de sonido, una señal de radio muy potente y todos les un sonido ensordecedor. No sabemos qué ha pasado con esta gente, porque luego no vamos a ir, creo que son 18 meses después a una nave aquí. ¿Qué ha pasado? Que por cierto, 18 meses después, yo creo que ya podemos decir que es 2001. Es decir, anteriormente... Sí. Creo que esto no está, y en la novela de Clark, no sé si está tan estipulado así, hace 1000 años que la leí. Las fechas, claro, no hemos hablado de eso, en teoría estamos en el año 2001. En el viaje, iba a decir Saturno y ahora te diré por qué, en el viaje a Júpiter sí que estamos ya en el año 2001. Ese es 2001, vale. Ese es el año clave. En este caso en concreto se manda luego nos enteramos mucho tiempo después, por cierto, de que ese monolito ha emitido esa señal a Júpiter. ¿Por qué digo que me voy a liar con Saturno? Porque en la novela de Clark es Saturno. Fue el concepto con el que se trabajó, era la idea original. Problema, tanto Kubrick como, que por cierto hay que mencionarlo aquí, al trabajo de Douglas Trumbull, que fue el encargado, el supervisor jefe dentro de un equipo muy amplio de expertos en efectos especiales, veían problemas a la hora de crear los anillos de Saturno. Eso fue a Júpiter, que más fácil. Y pusieron un planeta, vamos a decir, esférico completamente sin ese halo, ¿no? Les parecía que mucho más fácil o que iba a quedar mejor. Aquí yo tengo un problema, a ver si me ayudas tú a recordar. No sé si en esta película o en otra similar hablan de que dejen la luna de Europa en paz.
Porque Europa, la luna de Júpiter, creo que es de las grandes candidatas en el sistema solar a albergar vida. Porque es una esfera helada y debajo hay océanos. Entonces, tiene su sentido, si no esta película, en otra, en algún momento determinado. Es que no me acuerdo qué película es. Coño, pues si es en 2001, tiene que ser. No, es en 2010, Odisea 2. Que dicen, dejar Europa en paz. Porque es el entonces, sí. Digamos que vale, ven, ahora ya me lo has aclarado. Entonces, de hecho, a lo mejor cubrieron el huecazo ese, ¿no? Cambiaron de planeta y luego. Fíjate, en todo caso, Arthur C. Clarke ha escrito, si no me fallan las cuentas, no me he leído, solamente me he leído la primera, pero creo que hay mínimo 4 novelas. Hay toda una saga de esto. Y en 2010, el año que hicimos Contacto, que es la secuela inmediata a esta, cambia el Saturno que él había descrito en la primera por Júpiter. Es decir, de algún modo ya lo adapta a lo que es la película para que el lector, obviamente, no se haga la picha un lío y diga, coño, pero entonces, ¿por qué no era, si era Júpiter en la película? Pero es que astronómicamente en Saturno no tienes ningún candidato a albergar vida y en Júpiter sí, entonces pues como que le vino muy bien la corrección también. Puede ser. El Discovery One, un diseño súper chulo y aparte muy bien pensado la noria esta que crea gravedad artificial. Es una maravilla, además el tono aséptico que tiene, también como un poco rollo quirófano, pero sin estar sobrecargado. Aquí, si te fijas, no vemos esos sofás de colorines que había en la otra. El mismo cuarto, en la misma sala de máquinas, donde está el cerebro y posiblemente el alma de Hal, es también con todos esos colores rojos que a Kubrick también le encantaba de repente martillearte el cerebro con esos colores chillones. Es una maravilla del principio a fin. Estoy pensando que hoy en día, gente que no conozca esto te está diciendo que llevas una camiseta del Gran Hermano, claro, también. ¿También? Lo sacaron de ahí, está clarísimo. Yo no sé si pagaron ahí derechos a Kubrick por utilizar su... Tenemos a 2 astronautas. Yo ahora voy a esa reflexión y a 3 dormidos, 3 científicos dormidos. Yo lo dije un poco en clave de humor, pero por lo que me estás dando a entender tú, tenía cierta intencionalidad. Estos astronautas son demasiado fríos, son casi autistas, ¿verdad? De hecho, transmite casi más humanidad Hal en sus diálogos que estos dos. Estos dos son... Kubrick, como siempre, y no digamos ya en esta película, se negó a darlo masticado, quiero decir, en sus declaraciones, en sus entrevistas. Decía, el público yo creo que es lo suficientemente inteligente como para sacar sus lecturas, pero sí que hay cierto consenso en que el personaje más humano de toda la película posiblemente sea Hal, por encima de los astronautas. Sí. Entonces es interesante saber qué coño ocurre aquí, o por qué Hal entra en esa, vamos a decir, psicopatía. Claro, ¿Por qué de repente de ser el robot de cocina más perfecto jamás realizado se convierte en un asesino? Entonces es también muy interesante. Da la sensación que parte de atrás, ¿verdad? Porque cuando le dicen desde la Tierra que... Vamos a ver. Los acontecimientos se desarrollan porque una antena de comunicaciones con la Tierra va a dejar de fallar en unas horas. Cuando se comunican con la Tierra dicen, bueno, parece ser que no. Nosotros lo hemos simulado con nuestro ordenador y no va a ocurrir eso. Se la ha cagado. Con lo cual dicen, Hal se ha equivocado. Se ha equivocado o tiene segundas intenciones. Es decir, nos da la sensación que ya se lo ha inventado por algo. Bueno, también podemos decir que es que Hal está cobrando conciencia porque se está acercando al tercer monolito. Yo creo que Hal tiene conciencia desde el principio. Ah, sí. Pero el de la Tierra, que es igual que él, no. ¿Perdona? El otro HAL que tienen, porque como la serie 9000... el simulador, por así decirlo. Ese no. No lo sé. No lo sé, pero tampoco lo vemos, tampoco se desarrolla. Entonces, ¿tú crees que es independiente de la cercanía al monolito? Que HAL cobre conciencia. Como muchos de los misterios de esta peli se responden en la novela. Sí. Se responden en la novela. La primera pregunta sería, ¿por qué falla HAL? O si falla, porque igual está mintiendo. No. Ha fallado. ¿Ha fallado? Ha fallado esa avería que él decía que dentro de 3 días se iba a llegar al 100% y tal. La ha cagado. O sea, HAL la has cagado. La cuestión está en que ¿por qué la caga? ¿Por qué el ordenador más perfecto? Además, él lo tiene en esa breve conversación previa que tiene con Bowden. Le dice que jamás ha fallado. Eso podría interpretarse, dices, joder, la ha cagado, no le cuadra, él no puede asimilarlo. Es un narcisista. De algún modo tiene su orgullo también. En la novela se explica. En la novela, y además esto se puede de algún modo llegar a entender también,
los astronautas que están a bordo de la Discovery no saben a qué van. No les han dicho la misión. No les han dicho la misión, pero HAL la conoce. Entonces, si seguimos esa integridad, por ejemplo, de la robótica de Asimov, que él mismo estableció en Yo Robot, HAL entra en conflicto. Las leyes de la robótica, quieres decir. Que una de ellas es que no puede dañar a ningún ser humano por acción u omisión. Eso creo que es la primera ley de las dos, de las 4. Pero no las tomemos en la literalidad. Quiero decir que a HAL se le ha ordenado mentir. Se le ha ordenado ocultar. Se le ha ordenado ocultar el propósito de la misión. Y eso puede entrar en conflicto consigo mismo de una máquina que en teoría está ahí para salvaguardar la integridad de la misión y de los tripulantes, mejor dicho. Y la integridad de la misión es a pesar o va en contra de la vida de los tripulantes, entonces. ¿Perdón? Vamos a ver. Si quiere cumplir la misión a toda costa... No. Olvídate de eso. Igual le estorban los humanos. Olvídate de eso. HAL no está. Si estás preguntando si HAL está programado para asesinarlos en un momento dado, no van por ahí los tiros. HAL cortocircuita. HAL de repente tiene una crisis de conciencia. Dicen, me han ordenado ser 100% fiel a la tripulación. Es decir, salvaguardarlos, no ocultarles cosas. Pero si hay un fallo, se lo tengo que decir. Pero por otro lado, ¿por qué les tengo que mentir sobre el propósito? La misión es secreta. La misión no es un secreto, vamos a decir, sine die para los astronautas. Se tienen que enterar en su debido momento. Que es, por cierto, después del asesinato de HAL, cuando salta ese mensaje y se explica. Porque lo tenía retenido él. Efectivamente. Es cuando despiertan, por los motivos que sea, yo no lo sé. Cuando despierten los astronautas, cuando lleguen a... Júpiter, es cuando tienen que saber la misión. A HAL le ordenaron no revelarlo en ningún momento. Puede ser porque le vemos hablando con sus familias durante todo ese viaje y no quieren que se filtre la misión, por ejemplo. Por ejemplo. Bien visto. Yo estaba pensando en que HAL se estaba cobrando conciencia de sí mismo por la cercanía al monolito. Pero yo creo que la conciencia de sí mismo la tiene en el mismo momento en el que quiere sobrevivir. También es verdad. Es decir, les mata por sobrevivir. Les mata para sobrevivir. O no por el bien de la misión. En mi opinión es porque le quieren matar. Le quieren desconectar. Pero cuando se carga Frank, que es el primer astronauta, se lo carga antes de que tengan la intención de matarle. Recuerda esta escena tan guay que nos la estábamos dejando, también son un poco pardillos, en la que se encierran en una cápsula para hablar a espaldas de HAL. Es decir, dicen, uy, la ha cagado, no sabemos qué vamos... Es decir, HAL les lee los labios. Les lee los labios, que es una cosa evidente. O sea, yo lo veía venir, igual porque se ha hecho mucho cine después. Pero si es tan inteligente este bicho, ¿cómo no le va a leer los labios, por favor? Se podían haber ocultado en otro sitio. También es gente que habla poco, ¿eh? Llevan 18 meses y no han hablado pero mucho. Gonzalo, es después de esa conversación cuando se carga Decide cargárselos, claro, es decir, es en el momento en el que ya se ve amenazado. Pero ellos no dicen que le van a desconectar. Ellos simplemente empiezan a sospechar. Y dicen, uy, qué raro lo que está haciendo este, ¿no? Él teme por su vida. Pero no lo hace por la misión. Mi opinión es que no. Vale. Mi opinión es que no. De todas formas, esto, insisto, lo desarrollaba un poquito más Clark y venía a decir que era por eso. Entró en conciencia, se puede decir que consigo mismo, no sabía qué hacer. Se vuelve neurótico, se vuelve muy desconfiado. Y digamos que esa conversación en la cápsula de esos dos astronautas que ya no confían en él es lo que le hace explotar. Se convierte en un Travis Bickle de la vida, HAL. Y no está siendo como Skynet, en el sentido, o como ChatGPT, que está aprendiendo sobre la marcha a base de tener interacciones con los humanos, sino que simplemente cambia de comportamiento, pero no se ha vuelto más inteligente que hace una semana. Ya lo era. Lo único que cambia es su forma de funcionar. Se vuelve muy humano en el fondo. Lo que está buscando ahí es sobrevivir. Total, lo que pasa es que en esa situación igual es un poco paranoico, porque a lo mejor no le iban a matar. Es que lo es. Igual no le iban a matar y la lía parda empezando a matar a la gente, a lo mejor sin necesidad todavía. Claro. No te digo que sea justificable. No, claro. Digo que él en ese instante entra en pánico. Sí. No te digo que sea la mejor de las opciones. Cuando ruega por su vida, es un poco ridículo en el sentido, coño, nos estás matando a todos, has intentado matarme a mí y ahora quieres que no te mate yo. Es un poco consecuente, macho, pero bueno, en realidad es como un bebé también, está descubriendo ciertas cosas el bicho. Hay otra cosa que no has mencionado que pensé que la podrías haber dicho. A ver. Que, por ejemplo, ya puestos a mancillar un poco un clásico,
Y luego esto no me hagas cabrón de ponerme otra vez. No, sacaré los míos. Es que luego, ¿sabes qué pasa? Que la gente, pues en su libre derecho, se queda a veces solamente con los resúmenes y dice, coño, esto está criticando 2001. Pero es clickbait, hombre. La cosa es lo siguiente. Sí. Joder, HAL, digamos que, en fin, trabajan más de la cuenta para cargárselos. En un momento dado podía haber, ¿cómo se dice? La descompresión, esto, sí. Y haberles dejado sin oxígeno. Por ejemplo, y no en plan sal ahí y tal, te mato desde fuera al otro que está dentro. A ver, recordamos... O sea, es decir, se los podía haber cargado así. Recordamos los... Pero bueno, si no, no tendríamos película. El orden. O esta parte de sale a reparar la antena. Aunque le han dicho desde la Tierra que seguramente no se va a estropear, pero bueno, sale a revisarlo. Sí. En el viaje, la salida extravehicular, creo que le embiste con no sé qué y le manda ahí al Quinto Pino. Sí, luego va Bowden a su rescate. Bowden va corriendo a su rescate y mientras están los dos fuera, apaga las cápsulas de los científicos y se los cargan. Que los pobres no tenían culpa de nada, pero bueno, aún así los desconecta de forma un poco psicopática o sádica, porque no tenían por qué, no sé, no había necesidad, ¿no? O sea, están matando humanos. Puede que se preguntaran después que dónde coño estaban los astronautas muertos, ¿no? Que están vagando por el espacio, pero bueno, en fin. Sí, es crudo ese momento, ¿eh? Sí, es decir, ese instante en el que yo la primera vez que vi la película... ¿Y estos pobres por qué? Claro. Yo la vi, además, la vi muy crío, tendría tampoco con 9 años, pero con 14, con 15 o por ahí. Y a mí la película me empezó a enganchar en todo este momento de HAL. Sí, ¿verdad? Es decir, lo otro muy guay, muy bonito, tal, pero no te enteras de nada. Y sin embargo, aquí sí que te estás enterando de todo porque te está hablando al final de una historia de supervivencia. Lo que pasa es que no es una supervivencia, por así decirlo, de un humano. Y en ese sentido lo hemos visto en el cine en más películas, que la inteligencia artificial tiende a ser psicópata. Es decir, no tiene empatía ni cuidado con los humanos. Vamos ya con otro referente. Para mí incluso, ¿cuál has citado antes que le habían copiado mucho? Ad Astra, ¿no? Ad Astra, Ad Astra, a mí me parece que, por ejemplo, ya la hemos mencionado aquí 20.000 veces. No. Ex Machina, sí. Digamos que es la manipulación es HAL, que tiene HAL 2.0 femenina. Sí, total, es verdad. Con cuerpo. Que en el momento en el que ya no tiene utilidad los humanos... Con el rostro de Alicia Vikander Moore. Es verdad, está muy guay esa peli. A mí me encanta, creo que es Dave Bowman, sale a recuperar el cuerpo ya, él sabe que está muerto, intenta meterse en la nave y... Es interesante el momento en el que... ¿Honrar a los muertos? No, en el momento en el que Bowman tiene que regresar... Sí. Otra vez a la Discovery. Y le pide, por favor, abre la compuerta y dice... Se hace el longis, tiene que ir a pelo durante unos segunditos por el espacio. Y a mí me parece también otro de los grandes logros porque, fíjate, películas que a mí me encantan. Hay una peli de terror que yo creo que hay que reivindicar siempre, que es súper divertida, protagonizada por Lawrence Fishburne, que aquí lo llamaron... Ay, me suena. Ay, Jaime, no puedes improvisar, hombre. Bueno. Es que si me quitas el teleprompter que tengo ahí, sí. Tío, es que claro, volverlo a poner. Es lo que nos faltaba. Es que ahora tengo que improvisar. Horizonte Final. Es verdad. Horizonte Final. Yo la tenía por ahí también. Ahora es muy fácil decirlo. Pero incluso en una película también estupenda, como es la protagonizada por Sean Connery, Outlaw. Outlaw, sí. Que era bueno, sí, pero que... Ese remake espacial de Solo ante el peligro... Que luego nos vendrá el nombre. Claro, porque eso te iba a decir, que esa película es Sean Connery con una escopeta, pero lo del espacio es totalmente... Atmósfera cero, es verdad, sí. Yo, hasta que no vi 2001, yo pensaba que si estabas en el espacio, aunque fuera durante 10 segundos, explotabas. Es que en alguna película explotó. En esas películas que te acabo de citar, explotan. Y alguna de... Explotan por dentro Roger y Moore tal. de 007 Y entonces también. El propio Arthur C. Clarke decía que con esta película se acababa un poco con... 2001 se acababa un poco ese mito. No necesitabas... Es decir, en cuestión de un minuto te ahogas. Eso es verdad. En un minuto te puedes ahogar. Y bueno, sí. No. Bueno, sí, baja mucho la temperatura y tal, pero no es en plan de que estoy 10 segundos. Se puede sobrevivir unos pocos segundos en el espacio. En alguna película lo han hecho. Sí, seguro. En alguna película lo han hecho. Bueno, no solo en la de Martian de Matt Damon, sino que en alguna más. Sí, por ejemplo, en una película para mí muy flojita, que era el Misión a Marte de Brian De Palma, por ejemplo. Ah, sí. También ocurría. Pero en este caso en concreto, es verosímil que Bowden no muera por estar expuesto al espacio exterior. Y de hecho, lo que criticaba Arthur C. Clarke es que Bowden tomara aire
justo antes. Se ve que hace el gesto. No es muy evidente, pero hace como... Dice que no se tiene... Eso sería peor todavía. Necesitas precisamente tener en ese instante aire en los pulmones. ¿Sabes lo que ocurre? Que se lo podemos disculpar a Hal porque es una máquina y está empezando a tener un poco conciencia de sí mismo. Pero es muy ridícula su comportamiento en este sentido. En la película cuadra perfectamente, es decir, les ha intentado matar a los dos, le acaba de hacer ghosting al pobre Bowman cuando le ha dicho, oye, ábreme la compuerta, por favor, que es dramática la Bowman, he dicho antes Bowman, arquero. Sí, cierto. Y pasa de él completamente. Luego lo editas y pones lo de Bowman. No, lo dejo. Perdón, dime. Sí, ¿por qué consideras que era ridículo el comportamiento de Hal? Porque no solo ha matado a uno, ha intentado matar al segundo, ha matado de forma gratuita a los 3 científicos, le ha ignorado cuando le ha pedido que abra la compuerta y en el momento justo después en lo que lo tiene clarísimo, empieza a sacar las tarjetas para cargárselo, empieza a rogar por su vida y como que intenta decir, venga, vamos a llevarnos bien. Es decir, es típico de diálogo malo en la que el malo le pide por favor al protagonista que no le mate al final. Pero aquí tiene sentido porque no acaba de entender muy bien el comportamiento humano. ¿Sabes lo que se puede llegar a decir cuando alguien te está a punto de asesinar? Vale, pero acepto tu premisa, pero para que fuera lo mismo tendría que haber matado a toda la familia delante del tío que tiene el 44 para luego una vez que me apunta después pedirle por favor por mi vida. Es decir, una vez que he matado a toda tu gente, queda un poco ridículo luego decir, bueno, ahora vamos a llevarnos bien, de verdad que no pasa nada. Es decir, eso es lo que chirría un poco. No que ruegue por su vida, sino porque están en un duelo a muerte, con lo cual lo has perdido, macho, pero estabas en un duelo a muerte. No te hagas ahora el inocente, que ahí es donde hay una disonancia. Pero tú lo estás juzgando desde una perspectiva de racionalidad y de cordura mental también. Es decir, estamos hablando... Yo no te digo que Hal esté 100% en sus cabales. Sí, claro. Pero... Es decir, estamos hablando al final de algún modo puedes interpretar que es un psicópata. Es imprevisible. Lo es. Es imprevisible lo que puede hacer. Claro, entonces aquí le está intentando manipular, dar penita, que es en la secuencia esta que nos contaste el otro día cuando va sacando las tarjetas y se le va acabando como las pilas, ¿verdad? En Her, sí. Pero bueno, ahora te dejo que te explayes más. No. Está bien eso. Al final es cierto que a mí es un momento que me gusta mucho y además que lo comprendí, al contrario que muchas otras partes de la película, comprendí lo que estaba haciendo Kubrick en ese momento, comprendí que nos quería mostrar un asesinato a sangre fría y de hecho a mí me impacta más ese momento que cualquiera de los asesinatos que hemos visto hacerle a Hal. También porque nos lo han humanizado más que a los otros, claro. Efectivamente. Porque los otros eran unos siesos y una gente que no transmitía la más mínima cercanía, claro. Es un momento, además, en el que incluso ahí Bowman actúa con un total desapasionamiento. Porque sabe que es una máquina. Y no le da eso pena. Todavía le da como un plus más de mal rollo. Es decir, si viéramos a Bowman sudar, si viéramos hacerle lo típico así, quitando los disquetes y tal, yo creo que perdería gracia. Y perdería gracia también si hubiera sido un momento, por ejemplo, musicalizado. Qué gran acierto no poner música en este instante. Qué gran acierto que todo, al final, toda la fuerza dramática del momento se condense en las imágenes, que era lo que siempre pretendía hacer Kubrick. Pero tú en la situación de Bowman harías lo mismo, porque tú sabrías que te está intentando dar penita, pero acaba de intentar matarte, ha matado a un compañero tuyo. De todas formas, yo, Gonzalo, te está intentando manipular, ¿no? En esto yo también soy que juzgar muchas veces a las películas por lo que haríamos o no lo haríamos en la vida real cuando ninguno hemos vivido en una película. Lo comprendo, que lo hagas y tal. Pero mira, me voy a ir del programa porque me parece indignante. No, en serio, que es que no... No sé cómo decirte, me parece como... Y además en esta película, además, que es tan simbólica y tan a mí no me parece... De hecho, me encanta el comportamiento de él. ¡No lo sé! Me encanta el comportamiento de Hal, pero ruega por su vida de forma patética, en el sentido de que no tiene... Pero es que el momento resulta patético. Claro. Es decir, ¿qué hace él? Sufre una regresión a la infancia, que por cierto eso es lo que... Se suele decir que les pasa a los seres humanos. Que llaman a su madre. A medida que se van haciendo mayores. Si alguien tiene aquí algún familiar con problemas de demencia, por ejemplo, saben que de repente se convierten como niños. Sí. No se acuerdan de lo que han hecho hace 5 minutos y se acuerdan de cosas de hace 70 años. Por ejemplo. Los soldados en las trincheras, a punto de morir, dicen que gente que han sido unos machotes y unos rambos acaban llamando a su madre antes de morir. Pues mira el soldado Ryan, por ejemplo, que también hablamos de eso, ¿no? En este caso en concreto, ¿qué hace él? Recordar
una canción que le enseñó su creador, el tal Dr. Chandra, creo que se llama, no sé si en la película, creo que en la película le cambiaron el nombre, pero luego ese personaje, por cierto, aparece en la secuela en 2010, Odisea 2. Y importante también. Hemos tenido tres saltos evolutivos en la película. Sí. Pasamos, mejor dicho, 2 hasta ahora. Pasamos al tercero. Pasamos de nuestros ancestros al ser humano, vamos a decir actual, y además nunca mejor dicho, porque es una película que se titula 2001, ¿no? Es nuestro siglo. Y ya hemos pasado el segundo salto, que es HAL. Es decir, HAL es el siguiente paso evolutivo. El hombre, el ser humano, ha demostrado que puede ser Dios, puede crear vida. ¿Qué hemos tenido en los 2 saltos evolutivos? Un asesinato. Sí. Hemos tenido el asesinato del Moonwatcher, es decir, de ese simio que gracias al poder que le otorga el monolito con el hueso asesina a su rival. El segundo asesinato que hemos tenido es el de Bowden. Pero entonces no tiene. HAL. Entonces tú estás convencido que no tiene nada que ver con la cercanía de HAL hacia el monolito, en que cambie un poco su comportamiento y tal. O sea, es una cosa totalmente random. Yo creo que es independiente. Creo. No lo sé, es que estamos ante. Insisto, esta película es inabarcable. Sí, porque físicamente HAL no ha tocado el monolito, como le ocurría a los homínidos. Sí, claro. pero bueno, digamos que están acercándose por los alrededores de Júpiter. Pues vete tú a saber, vete tú a saber. Luego en 2010, insisto, a ver si tenemos un huequito para hablar de eso, porque también se ofrecen algunas respuestas. 2 saltos evolutivos que ha demostrado el ser humano. Ha dado un salto de gigante en el sentido que se ha convertido en Dios, pero ha fracasado también. Sí. Ha fracasado también. Porque ha matado a su hijo. Le ha matado, sí. Él ha matado a su creación. Porque si no le mataban a él. Y su creación le ha matado a él. También pasaba en Alien, ¿no? En Prometheus, claro. Claro. Bueno, ahora tenemos el final. El final se parece. Son cosas mías. Cuando se acerca Bowden a tocar el monolito, ¿no es lo mismo prácticamente a cuando Matthew McConaughey en Interstellar se mete al final? Bueno, claro, es que has citado otra película. El agujero negro. También súper interesante. De hecho, aquí nunca se menciona, creo que en la novela tampoco. No es que fuera un concepto inexistente por aquel entonces, pero no se menciona el concepto agujero de gusano, perdón. Sí. Yo creo que hay consenso también en decir que la llamada Puerta de las Estrellas, que es todo ese viaje que, por cierto, yo pensaba que habría envejecido peor, pero tiene algunos momentos alucinantes, toda esta parafernalia de colores. O sea, hay momentos. Entiendo a los hippies del verano del amor de San Francisco que fueran allí puestos hasta las cejas. Es muy también la naranja mecánica. Vemos ahí el tripi de colores y de cosas raras. Es un tripi auténtico, además con esos planos del ojo que ya va cambiando de color a medida que parpadea. O sea, es un momento de verdad. Pero aquí todo deja de tener una explicación obvia. En plan, el astronauta ha ido a tocar esto. Entramos de lleno en la abstracción absoluta. Claro, y al final acaba. En una película que ya de por sí daba muy pocas explicaciones. Convertido en un feto. Ostras, joder, macho. Sí, pero hostia, todo lo que ha ocurrido por ahí. La habitación antes y todo el rollo. Vale, pero ¿qué significado tiene todo esto? Ahora los llevamos preparando para este momento. Jaime, explícanos. Yo llevo 20 años. No, vamos a ver. ¿Qué coño pasa aquí? La habitación es bonita, es espacial. No, joder, vamos. También había una habitación en Interstellar. Sí. También. Nadie puede dar una explicación unívoca y unilateral de lo que significa. Pero tú la vas a dar. Esos minutos. Yo no la voy a dar. Ah, ¿no? La va a dar una estudiante de 15 años de Nueva Jersey que allá por el año 1968, cuando vio la película, su profesor creo que le encargó o ella motu proprio hizo una redacción sobre ella, intentando explicar en qué consistía toda la película en general, los mensajes que lanzaba, pero también dándole una explicación a espacios físicos como puede ser el de la habitación. ¿Y lo que es el monolito? Vale. Pero insisto, lo del monolito, si quieres, lo vamos a dejar para el final, porque yo creo que no hay que mezclarlo tampoco en ese instante. ¿Qué significa la habitación? La habitación en la novela, cuando tú la lees, te vienen a decir que lo que sea esa inteligencia superior, ese campo de atracción que le ha traído el astronauta Bowman a través de ese agujero de gusano hasta ahí, lo que ha hecho ha sido recrear una habitación según lo que se veía en la televisión. Un espacio que él
pudiera encontrar cómodo, que pudiera encontrar práctico, que no le sonara chino. ¿No es lo que hizo Carl Sagan en Contact, cuando llega Judy Foster es también? Que Contact es también hija de algún modo de 2001. Además, creo que la novela en este caso de Carl Sagan es posterior, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos... Entonces, espera, es un entorno que crean esa inteligencia artificial, esa inteligencia superior o los alienígenas para que el humano esté cómodo, ¿no? Ese hombre que ha llegado hasta ahí, sí, por lo que sea, yo no lo sé. No sé por qué él, por qué no otro. Ellos han querido que sobreviva. Él está ahí. Él está ahí en ese instante. Y él va a ser protagonista del siguiente paso evolutivo. Él está en una habitación que dices, bueno, una suite, lo llaman, ¿no? En la novela y también en el guión de la película. Es un espacio cómodo. Parece que tiene lo que necesita él. Parece que está lejos de ser una cárcel. Pero es también un espacio súper frío. También tiene cierto aire de quirófano, muy aséptico, todo de color blanco. Vemos también que hay muchas obras de arte. Sí. Esas obras de arte, vemos, ¿no? Hay esculturas, hay cuadros, hay como artesanía, cosas hechas por las manos, ¿no? Por la mano del hombre, en este caso del ser humano. Eso puede tener un valor simbólico. Eso quizá representa los logros de los que ha sido capaz el ser humano. Pero ahora bien, sin más, es decir, sin penetrar más, sin haber avanzado más, sin haber dado un paso evolutivo, porque Bowman y el mono del principio, al final... Solo evoluciona gracias a los monolitos, si no, no evoluciona. Distaban muchísimo Bowman y el mono, no excesivamente. No excesivamente. Al final estábamos hablando de lucha por supervivencia, por tener tu territorio. Es verdad, tú me dirás, ¿es que estaba amenazado de muerte? Sí, me vale, perfecto. Sí. Uno estaba amenazado, quizá el mono del principio también se sentía amenazado, ¿no? Claro. Ahí vemos a Bowman y está envejeciendo, está haciéndose mayor, está muriendo en ese espacio, en ese entorno que podríamos interpretar como una especie de metáfora de lo vacía, al final, que ha sido la existencia humana. Sin más, es decir... También es posible que envejezca más rápido por el espacio-tiempo y cuando te acercas a un agujero negro el tiempo pasa más rápido. No sabemos. Bueno, no lo sabemos. Vemos, además, yo de hecho siempre pensaba que ahora que la he vuelto a ver, es una película que puedo ver cada 5 años o por ahí, digo, me apetece y tal. Digo, a ver si entiendo ya de una puta vez, ¿no? Lo que significa todo esto. En plan bien, siempre fracaso en eso. Pero... es verdad que no sabemos tampoco, Bowman, qué tipo de vida ha llevado allí. No sabemos ni siquiera si estamos viendo algo que sea verdaderamente... le vemos envejecer. Por cierto, en el libro esto está, curiosamente, muchísimo menos desarrollado y, de hecho, no se nos da a entender que Bowman envejece y muere, como vemos en la película. ¿Es posible que quiera también transmitirnos Kubrick que el ser humano, cuando van pasando los siglos, se va volviendo más sobrio y menos emocional? Porque aquí toda la película no vemos grandes signos en ninguna persona que hemos visto con un poco de entusiasmo. Yo eso lo achaco también. No es un fiestero, pero es que el cine de Kubrick es muy así. Y sus personajes son muy fríos, en líneas generales. Sí. Muy fríos, de verdad. Es decir, cuesta encontrar en el cine de Kubrick, con excepciones, ahí tenemos a nuestro sargento de artillería de la chaqueta metálica. O la mujer de Jack, claro, en El Resplandor, que por lo menos se asusta mucho. Algo más, sí, efectivamente. Pero el propio Jack es bastante frío desde el mismísimo principio, ¿no? Cuesta encontrar... Era un director pesimista, en el fondo, con lo que es la naturaleza humana. Sí. Él no jamás habría hecho una película feliz. Y quizá esta película, al final, curiosamente, 2001 sí que acaba siendo optimista. ¿Por qué? Y vamos, si quieres, a desarrollar el tema. El monolito vuelve a aparecer por última vez. Porque ha habido distintas teorías de lo que podía ser el monolito, ¿verdad? A mí lo primero que me llega es, bueno, es un artefacto alienígena que produce mejoras en los seres vivos que toca. Es una cosa bastante evidente, vamos. No sé cómo la explicación más fácil, ¿no? Mira, decía, rindo desde esta platea, si me lo permites, sí, mi homenaje a un gran crítico de cine que creo que sigue vivo, que es Carlos Pumares. Ah, sí. Que el gran Carlos Pumares, famosos, sí. Él dedicaba todos los veranos, allá en la emisora que estuviera, sí, dedicaba el programa, dedicaba el programa del monolito. Sí. Y entonces lo que decía siempre Carlos Pumares, sin meterse tampoco en muchas más...
en muchos más debates, era que si ese monolito hubiera saltado desde el principio, por ejemplo, un rayito al mono en la cabeza... Sí. Hubiera habido algún tipo de interacción, ¿no? Entonces, digamos que la gente nos estaría preguntando ¿qué cojones es el monolito? Desde el principio. Eso sería, si tú te lees la novela, lo que se viene a decir es que esos monolitos, esos artefactos que en algún momento casi parece que tienen, producen cierto, a la gente le dan ganas de reverenciarlo casi como lo tienen, ¿no? Efectivamente, es una inteligencia superior quien los ha puesto ahí. Una inteligencia tan superior que ni siquiera... que han abandonado la forma corpórea, la forma humana, que ya son pura luz, seres de luz, si lo prefieres. Son pura energía, al fin y al cabo. Y ellos son como una especie de granjeros espaciales. Es decir, van a los planetas y cultivan. Como en Prometheus. Pero no necesariamente ellos han tenido que crear al ser humano. No han creado necesariamente al Australopithecus, pero han propiciado que de ese Australopithecus se pase al Homo sapiens. Oye, ¿tú crees que sin ellos, ¿sí? ¿Qué habría pasado? No lo sabemos. ¿Tú crees que la inspiración para la creación del monolito, una de ellas, puede ser de las primeras... de los primeros monumentos o construcciones que hacía el ser humano, que eran los menhires estos gigantescos? Porque da la sensación que es como, sí, como un menhir un poco tuneado, ¿no? En la novela se expresaba... el monolito no siempre es negro. El monolito no siempre es negro. De hecho, a veces es transparente. En la novela. En la película se optó por el negro. Está siempre por el negro, es decir, no tiene... En la redacción que escribió esa chica, que es impagable, y por cierto, la gente lo puede leer en un pedazo de libro, merece mucho la pena comprarlo en edición no, mío, no. En edición de, ojalá, en edición de bolsillo de Taschen, que es los archivos personales de Stanley Kubrick. Además, bueno, me parece que me llevo comisión. De verdad, es uno de los pocos libros que merece la pena, porque además, entre otras cosas, ahí te encuentras la redacción íntegra de esta chica. Y una de las cosas que ella expresaba, y yo creo que con muy buen acierto, y quizá incluso va más allá y se mete en el subconsciente de Kubrick y de Clarke, es que ese monolito es, primero, la perfección geométrica. No tiene aristas. Sí, bueno, en el diseño de producción, liso. Sí, porque de hecho yo intenté comprarlo en Amazon y está complicado encontrarlo, pero además vale una pasta y tiene sus derechos. Ahí no... Pues mira, ya me has quitado yo pensaba también ver si encontraba uno por ahí. Es que esto es complicado y está carísimo, ¿eh? Además. Sí, joder. Pero es de verdad, o sea, es un monolito. Pero de verdad, yo no lo he tocado y no sé si me vuelvo mal listo. ¿Qué es lo que dijo Kubrick cuando leyó? Porque le preguntarían en entrevistas después, no murió justo después de hacer esta película, cuando le preguntaban por la redacción de esta niña. Dijo que era el ensayo más lúcido de todos los que había leído y de todas las interpretaciones posibles que le habían dado. El profesor, no sé si lo he comentado, pero se la hizo llegar a Stanley Kubrick. Claro, por supuesto. Claro, luego le por supuesto, porque era una pasada. De hecho, cuesta pensar que una niña de 15 años fuera capaz de encontrar ¿Tú sabes esto cuando le preguntan a veces a los artistas qué ha querido decir con algo y la gente lo interpreta y a veces flipan con lo que se saca la gente? ¿Tú crees que Kubrick pretendía todo lo que dice esta niña? Posiblemente no. Claro, pero es lo más guay de todo esto. Claro, al final la gente se ha montado películas. Pero digamos que está más que justificado en este caso. Sí. Buscar explicaciones a lo que vemos cuando estamos ante una película tan críptica. Porque lo hace más críptico que el relato a propósito. A él le gusta... Cuando hicimos el programa del Resplandor, no sabes muy bien qué cojones ha pasado ahí. Porque tampoco quieren que lo sepas, claro. ¿Qué coño pasa en el Resplandor? Pues no se sabe. Y de hecho, cuando hicieron la segunda parte del Dr. Sleep, le intentaron dar una explicación a algo que no querían que la tuviera. Eso es lo que ocurre para mi gusto en 2010. Claro, Odisea ahora, 2. Que ya hemos hablado de 2001, hablámonos un poco de 2010. Cuando acabe lo del monolito que estaba diciendo justo antes. El monolito es de color negro. Sí. Absoluto. Ya te he dicho antes que querían hacerlo transparente. ¿Qué indica lo negro? No lo podemos entender. Lo que no se puede entender. Lo negro es lo que es inalcanzable. No te guías, no tienes luz. O sea, no es opaco, no es lo inexplicable, de algún modo. Sí, bueno, sí. Lo oculto, más bien. Eso es. Porque el blanco total también puede ser muy interpretable. La ausencia de... Bueno, yo qué sé. El negro son todos los colores. El blanco es la ausencia de todos. Yo qué sé. Si hubiera sido blanco del todo... Tú ves dos caminos, ves uno de color, ves uno con luz y otro sin luz, ¿por cuál eliges? Vas al de la luz. El negro, de algún modo,
le añade todavía... Es más lo que no podemos entender, más que lo que no tiene explicación. Es lo que no se puede entender. Entonces, el monolito es el misterio, digamos, lo desconocido. Bueno. El monolito es el monolito. Esa sería. Eso es lo que quería decir tan intrigante. Vale, no, coño, bueno, llevo media hora explicando lo que es el puto monolito. Pero que al final no has dado una... Porque no existe una explicación total de no. En realidad lo que quería hacer esto... Pues mira, básicamente, sí. Venga, ¿lo quieres en plan fácil? Te lo digo. Yo lo he puesto muy en plan unos fácil. extraterrestres que viajan por los millones de planetas que tiene el universo ayudando a otras especies, a evolucionar. Y para ello... La representación, su herramienta, su instrumento, como lo quieras llamar, sí, es ese monolito. Produce un salto evolutivo en cada especie. Pero les ayuda porque, por un lado, pegan un subidón de inteligencia, pero también se vuelven más destructivos. ¿Quién te ha dicho a ti que lo hayan hecho bien? No, joder. Que lo hayan... por favor. Sí. Que lo hayan hecho bien. Es que a lo mejor los extraterrestres precisamente están cabreados. No les gusta lo que han visto. Yo cada vez veo más aquí Prometheus en 2001 y no... Porque claro, ¿cómo eran? ¿Los ingenieros o los arquitectos? ¿Cómo lo llamaban? Ingenieros, creo. Ingenieros. Al final era un regalo envenenado. Todo lo que estaban intentando destruir su creación porque no les gustaba cómo había quedado. Claro, tú delegas la responsabilidad de lo que ha hecho el ser humano en los extraterrestres. Los extraterrestres no te crean, si te fijas. Los extraterrestres no te diseñan desde el principio. Los extraterrestres te ayudan a avanzar, a dar ese salto evolutivo. ¿Lo has aprovechado? Esa sería la pregunta. ¿Has aprovechado de verdad el don que te dimos? Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de Dios. Claro. De hecho, una de las cosas que decía Stanley Kubrick, se barajó la posibilidad de pintarte unos extraterrestres corpóreos. Su bracito, su cabezón, incluso, no te digo yo esas cosas cutres que a Kubrick le daban alergia, pero sí basándose en teorías, etcétera, más o menos científicas. Y la respuesta al final de Kubrick desechó todo y dijo, no se puede poner o no se puede pintar la cara de Dios. Y es ateo. Es decir, con eso creo que está dicho bastante. No, pero es verdad que es un debate teológico que puedes decir, bueno, si la humanidad está creada como quería crearlo Dios, luego los resultados de nuestras obras no le gustan mucho. Igual es que le ha salido mal la operación, no es infalible. Bueno, recuerda que ya en Prometheus uno de los debates que tenían en plan de, bueno, nuestros creadores, pero no os gusta cómo ha salido y luego nos queréis borrar del mapa. Aquí está también la clave, es decir, le echas la culpa de todos tus males a tu creador, a Dios, lo maldices, eras creyente y te han pasado muchas desgracias y te haces ateo, o en realidad tienes que mirar más a ti mismo y si has aprovechado las herramientas y los dones que te habían dado. Sí. Yo creo que esa es la idea general. Bueno, fíjate, yo no la debí ver porque si no me acordaba de esto que te he dicho de lo de dejar en paz Europa, la luna de Júpiter, pero no me acuerdo nada más. Cuéntame algo de la secuela. No, a lo mejor la gente también quiere saber por qué hay un bebé gigante flotando y todo esto. Pero ¿lo sabes? Cuéntanos. Vamos, eso sería el eterno retorno de Nietzsche. Sería el último paso evolutivo. Volver a ser un bebé. No es un bebé normal y corriente, es el niño de las estrellas. Así es como está. Yo voy a citar cosas de la novela, no que me esté inventando yo, me tomo la molestia de repasarme la novela para hacer este programa. Ese niño de las estrellas, lo que también, para mi gusto, podría haberlo incluido Kubrick, está sobre la Tierra. Es real, no es una metáfora, existe. Es decir, no es una ensoñación, es un niño flotante en el espacio. Lo que ocurre en la novela... No se sabe cuándo, por cierto, si es dentro de 1000 años, dentro de 100, no se sabe eso, no te lo menciona. Pero lo que hace en la novela es destruir una ojiva nuclear que está rondando por la Tierra. ¿El niño espacial? El niño de las estrellas. ¿Que es gigante? Sí. Pero tú dirías que es un bebé, ¿verdad? Es un bebé, sí. Es un bebé. ¿Qué tiene este bebé que en realidad los bebés es imposible que tengan? Aparte de que sea gigante, el cabezón, etc. No me he fijado. Los ojos. ¿A que los tiene abiertos? Súper abiertos. Pero los abren los bebés cuando están en el útero, ¿no? En algún momento. Un bebé recién nacido, créeme, es difícil pillarle con los ojos abiertos. En plan de, quiero verle los ojos, tal. No, ahora no, que está durmiendo porque se los tienes que levantar. Tiene más conciencia el bicho, ¿no? No es simplemente en plan una regresión a la infancia. No sé lo que es, nadie lo sabe. Es una nueva etapa, es algo nuevo, es un paso evolutivo.
Ya. Puede ser, ¿por qué no? En plan, regresión a la infancia, tal. No es simplemente eso. Es estamos hablando de Nietzsche, algo más. bueno. Es el tercer paso. Es la evolución. Le han convertido en eso. Él destruye su ojiva nuclear, pero la destruye no porque sea un ser de luz que quiere hacer la paz. Lo que explica la novela es que le está estorbando en su paso. Y creo que la última frase de la novela de Arthur C. Clarke es: no sé qué voy a hacer, mañana se me ocurrirá algo. Así lo dejan, para que te hagas una idea. Es un superhombre. Críptico es un nuevo hombre. A lo mejor aquí habría que volver a citar el tema de Nietzsche. Sí. Claro. ¿Qué ocurría en la última? Que no me acuerdo de nada, tío. En la secuela. En la secuela, eso es. La secuela es además un recurso muy habitual de la ciencia ficción, que es lo de la nave que va a buscar a la nave en apuros. Es una nueva misión, protagonizada, por cierto, por el Dr. Floyd, solamente que en este caso cogieron a una estrella, ya convertido en estrella, que era Roy Scheider. Cambian el actor. Cambian al actor. Entonces van a buscar a Bowman. Creen que todavía... No saben si está vivo o está muerto, pero perdieron la comunicación con Júpiter. No saben qué ha ocurrido allí. Hay una frase en la novela que no se incluye en la peli de Kubrick, pero se incluye desde el principio, en 2010. En la novela está y está en la película. Que no es de Kubrick, la segunda. No. Es una frase que es: Dios mío, está lleno de estrellas. Oh my God is full of stars. Me acuerdo de cosas sueltas. Entonces, esa es la última frase que reciben de Bowman. Es cuando está entrando o cuando está justo a puntito de entrar en el agujero de gusano que le lleva a la habitación del hotel. Sí. Entonces van a buscarle, van a ver qué ocurre. Y efectivamente, llegan a Júpiter en una misión, por cierto, entre Unión Soviética y Estados Unidos, y se están dando noticias en la televisión mientras ellos están en el espacio de que están aumentando las tensiones entre ambos bloques. Esto, por cierto, que existían los bloques. Te sumo otra referencia más que se ha tenido en cuenta de esto, que fue, por ejemplo, en Abyss, de James Cameron. Es verdad. Aparte me acuerdo también del espacio seguro que les crean los alienígenas para que puedan respirar a los humanos. No, yo estaba pensando si, de alguna forma, el guión de 2010 está escrito por Arthur C. Clarke, por lo menos. No me acuerdo ahora. Porque a lo mejor le está enmendando un poco lo que tenía pensado Kubrick y Arthur C. Clarke. Es decir, ahora cuando nos hemos preguntado en la primera película la situación política que había en la Tierra, aquí nos han desarrollado que sí existen todavía los bloques. En la primera no lo sabíamos. No sabíamos si la intención de Kubrick era que existiese una nación global o existiese tensiones. Aquí nos lo han creado ya. Fíjate. Es una peli malísima, pero que siempre me acuerdo cuando una segunda parte cambia totalmente la premisa a la primera. ¿Tú te acuerdas de Los Inmortales 2? La he olvidado. Bueno, pues la has olvidado. Pues hicieron una cosa... Es decir, Los Inmortales, la gracia que tenía es que no sabías muy bien de dónde venían estos seres, que eran inmortales. Creo que hay un remontaje que solucionó bastante el entuerto, me parece. Claro, pues la segunda de repente les hacen a todos alienígenas y que... Entonces, a mí siempre me da la sensación, cuando llega un tío y cambia toda la premisa... Aquí cambiaron la premisa. 2010, lo que te estoy contando. Sí. O sea, básicamente es que van a hacer es una misión de rescate. La cosa está en que aparece Bowman, pero aparece de aquella manera. Aparece en sus diferentes estadios. En un momento dado les dice que se vayan de allí. Que se vayan de allí. O sea, que no traten de... Vuelve a aparecer el monolito. El monolito gigante, ahora sí cambia. Sí. Está flotando en torno a Júpiter. No te dan más respuestas en ese sentido, pero sabemos que Bowman sigue por allí presente. De hecho, aparece su mujer en un momento dado. Este sí es el mismo actor, ¿verdad? Es el mismo actor que Kirk Douglas. Y de hecho me envejeció bastante bien, porque hay que tener en cuenta que pasan como unos 15 años de una película a otra y todavía tenía aspecto juvenil. Y de hecho ya lo he visto más mayor y se parece un poco a la caracterización que hace de Kubrick. Y no sé si... me parece que sí. Me parece una pila de años el colega, sí. Sí. Entonces lo que le hace es advertirles. Iros de aquí, no tratéis otra vez de cagarla. Es decir, no tratéis otra vez de descifrar lo que no podéis llegar a entender o lo que no estáis todavía preparados de entender. A cambio de eso les hace un regalo. Les hace el siguiente regalo y es que Júpiter explota. Júpiter explota y eso o eclosiona sobre sí mismo, no tengo ni puta idea de astrología. De astrofísica, astronomía. Sí, quería decir astrofísica, bueno. Y eso se convierte en un sol.
en un segundo sol del sistema solar. Eso es un problema para la vida en la Tierra a efectos tal. La cosa, bueno, no lo sabemos. La cosa, no, pues, si no están los dos puestos, no sé cómo sería, pero bueno, ya luego das tu charla de astronomía. Un poquito. La cosa es que ese milagro, ese hecho inexplicable que de repente saquen los mandatarios internacionales la cabeza por la ventana y vean dos soles, lo frena todo. Porque están escalando las tensiones y se informa, y hay que tener en cuenta también los años en los que está estrenada la película, se van informando de que en Centroamérica, sobre todo, está habiendo un pifostio importante. Entiendo que, no sé, tipo Nicaragua, tipo las fuerzas sandinistas, las contras, yo creo que está un poco inspirado en todas estas historias, ¿no? Y parece ser que una tercera guerra mundial entre dos grandes bloques pues va a ser inevitable. Conocimiento friki, un poco de ciencia. Júpiter es una estrella frustrada, es decir, necesitaba mucho más tamaño para conseguir mucha más presión en el centro para poder iniciar una reacción termonuclear. Entonces no tiene tamaño suficiente para poderse crear una estrella, tendría que ser muchísimo más grande. Júpiter de alguna forma permite que exista la vida en la Tierra. Es un astro tan grande, con una gravedad tan brutal, que atrae muchos cometas y muchos asteroides que se acercan al sistema solar y que si no nos acabarían arrasando a todos los planetas interiores. Entonces, para empezar, es imposible físicamente que se cree un sol porque no tiene tamaño suficiente. Y luego, aparte de que seguramente calentaría todo mucho más de lo debido, entrarían muchos más asteroides. Entonces, bueno, a lo mejor no está tan supervisado el guión en ese sentido. Es mi pildorita friki, tío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, bueno, pero sin embargo, bueno, Regreso al Futuro tiene toda la lógica. Coño, no, pero es que la primera era plausible y la segunda es cagadita científica. Pero con todo, o sea, sí, que no se puede. Es que, Gonzalo, tío, vale. ¿cuáles son tus fuentes? A ver, y de algún modo no se puede reordenar el sistema es cuestión solar. De masas, tío, no tiene puedes. suficiente. Bueno, no se puede. Muy Estoy acordándome, tiene algo que ver con la segunda parte del Resplandor, que era el libro de Stephen King, que no quedó muy contento con la primera versión del Resplandor que había hecho Stanley Kubrick, y luego lo escribió él, pero nos daba la sensación que nos cambiaban totalmente en Doctor Sueño la historia original de lo que había pretendido contar Kubrick, ¿verdad? En Doctor Sueño, comparo con el Resplandor. Yo no creo que sea cambiar, yo creo que es explicar. Sí. Explicar lo que no tiene explicación. De todas formas, en el Resplandor, a mí no me invita tanto a la reflexión como puede ser 2001, no me invita a buscar... Hay cosas que no se entienden, sin ninguna duda, pero yo creo que ahí necesariamente Kubrick no estaba intentando lanzar un mensaje. Yo creo que directamente no le interesaba la lógica interna de la historia en el Resplandor, claro, hasta el punto de querer justificar todo y por qué Torrance de repente hace esto y tal y cual. No tenía ese alcance para mí. Y en el caso de 2010, lo que le puedes acusar es de quitarle misterio, es decir, de banalizarlo un poco. Aún así no me parece una mala película de ciencia ficción. No fue tal éxito, creo recordar, ¿no? No fue un fracaso tampoco de taquilla impresionante, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero, hombre, en fin, está considerada... Yo creo que se está revalorizando con los años. ¿Sí? Es decir, que la gente, una vez ya que te quitas un poco ya la chaqueta esta de snob, de... Uy, pero ¿cómo va a hacer una secuela de 2001 tal? Ahí dices, ¿pero tú has entendido 2001? Bueno, no, ¿verdad? ¿Qué coño me vas a contar? ¿Y a Kubrick le gustó? Entonces, la cosa es, Kubrick no la vio. Ah, ni la vio directamente. No. Kubrick no quiso saber nada. Yo creo que cuando uno se quita ya ese uniforme así de falsa intelectualidad, es una película que es bastante disfrutable. Sí. Sí. Otra cosa que haya cambiado un poco la intención del creador en un primer momento, de la precuela. No, porque el creador en buena parte, no sé en qué porcentaje, es Arthur C. Clarke. Y Arthur C. Clarke sí escribió 2010. Ha escrito 4 novelas, sí. Y 2010 está basado en una de las novelas de Arthur C. Clarke. En la segunda parte. Vale. Y de hecho se dijo que Tom Hanks estaba interesado en hacer la siguiente, que es 2000, no sé, 60, 70 y algo, no sé cuánto. ¿Ah, sí? ¿Tú las has leído las 4? No, solo me he leído la primera. La primera. Solo me he leído la primera, sí, que además es un librito así, o sea, sí, es verdad que era un mini relato. No, es larguito, tiene 250 páginas. Lo que era el relato corto es el Centinela. Eso, el Centinela. Pues lo tenemos solucionado. La primera película y un poquito la segunda. Eso es. ¿No tienes ahí antojos? Sí, muchas. Es que a veces como que picas. Pues en algún momento quizá el Club de la Lucha, ya que estamos hablando de Nietzsche, pues se podría hacer. Es interesante. ¿Tiene que ver con Nietzsche? Bueno, sí. Un poquito sí. Sí, verdad, cierto. Yo creo que sí. Vale. Venga, pues lo dejamos aquí, chicos. Adiós.